Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 6 de julio del 2026. Juan 19, 1 al 5. Versión Reina Valera 1960. He aquí el hombre, es el título de este devocional, que habla de la humillación de nuestro Dios hecho carne, del Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Bueno, este devocional es un poco copioso, porque a partir del capítulo 19 nos acercamos al momento más sagrado de todo el Evangelio de Juan, así que no vamos a hacer devocionales pequeños, sino profundos. A partir de este capítulo, el Espíritu Santo dirige nuestra mirada hacia las últimas horas antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Así que cada palabra, cada acción, cada detalle poseen un profundo significado histórico, doctrinal y redentor. Por eso vamos a darle mucha profundidad a estos devocionales. No estamos simplemente leyendo el relato del sufrimiento de un hombre inocente. Estamos contemplando el camino voluntario de Cristo, el eterno Dios hecho carne, hacia el sacrificio perfecto que el Padre habría determinado desde antes de la fundación del mundo. El Calvario, recuerden que no fue una tragedia inesperada ni una derrota del Mesías, como ya lo he contemplado y dicho en otros devocionales. En realidad, hermanos, el Calvario fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios para la redención de un mundo pecador. En primera de Pedro 1:18 el apóstol escribió: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde el principio de las Escrituras, Dios había anunciado la venida del Redentor. En el huerto del Edén prometió la simiente de la mujer que heriría a la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, que es la primera profecía de Cristo en la Biblia, de las 333 profecías que hay. En la Pascua, el Cordero inmolado anunciaba el verdadero Cordero de Dios en Éxodo 12. En los sacrificios levíticos, cada ofrenda señalaba la necesidad de un sacrificio perfecto. Los salmos anunciaban sus sufrimientos. Los profetas describían con precisión su rechazo, su muerte y su victoria. Ahora en Juan 19 todas esas sombras comienzan a encontrar su cumplimiento glorioso en la persona del Señor Jesucristo. El contexto inmediato es este. Pilato ya había declarado públicamente: yo no hallo en él ningún delito, Juan 18:38. Esta declaración es fundamental. El gobernador romano, representante de la justicia imperial, reconoce oficialmente que Jesús es inocente. Sin embargo, en lugar de liberarlo inmediatamente, intenta satisfacer a la multitud mediante un castigo cruel. Aquí aparece uno de los grandes pecados de Pilato. Conocía la verdad, sabía que Cristo era inocente, pero permitió que la presión del pueblo influyera sobre su conciencia. ¿Cuántas personas conocen la verdad acerca de Cristo y aún así prefieren la aprobación del mundo antes que obedecer a Dios? Pilato ilustra el peligro de una conciencia convencida, pero no rendida. Conocer la verdad no basta, lo sabemos, es necesario obedecerla. La absoluta soberanía de Dios en medio de la injusticia. Al leer estos acontecimientos, alguien podría pensar que los enemigos de Cristo tienen el control, pero el Evangelio enseña exactamente lo contrario. Los hombres actúan conforme a su maldad. Sin embargo, Dios dirige la historia conforme a su propósito eterno.
Mucho tiempo atrás, el Señor Jesús había anunciado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 16:21 declaró esto y en varios pasajes lo volvió a repetir. Así que si vemos la expresión le era necesario, no porque los hombres fueran más fuertes que Él, sino porque así lo había determinado Dios Padre. Asimismo, el Señor declaró en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas palabras iluminan todo el relato de la pasión. Jesús no es una víctima indefensa, es el pastor que entrega voluntariamente su vida por las ovejas. Cada azote recibido, cada burla, cada golpe, cada espina, cada insulto, todo ocurre porque Él decidió obedecer perfectamente al Padre para poder consumar la redención de un mundo pecador. Así que aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53. Aquí está el comienzo de esta profecía, cuando Juan escribe: entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Estamos contemplando el cumplimiento literal de la profecía escrita más de 7 siglos antes. Isaías anunció en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En el 53:7 dice el profeta: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El profeta no describía simplemente el sufrimiento físico del Mesías, mostraba el carácter sustitutivo de ese sufrimiento. Cristo no padecía por sus propios pecados, padecía por los nuestros. Esta es una verdad central del Evangelio. El inocente ocupa el lugar del culpable. El santo soporta el castigo que merecía el pecador. El justo lleva sobre sí la condenación para abrir el camino de la reconciliación con Dios. Como afirma Pedro en el 2:24 en su primera carta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí podemos ver la paciencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los aspectos más admirables de este pasaje es el silencio de Cristo, el Salvador. Los evangelios muestran que Jesús apenas responde, no intenta defenderse, no amenaza, no exige justicia, no utiliza su poder para destruir a quienes lo maltratan. Esto no era debilidad, esto era dominio propio perfecto, era obediencia absoluta, era amor infinito. Pensemos en un momento quién está siendo azotado. Es aquel de quien Juan escribió: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Las manos que ahora son atadas son las mismas que formaron los océanos. La espalda que recibe los azotes pertenece a quien sostiene el universo con el poder de su palabra. El rostro que pronto será escupido es el mismo que contemplan continuamente los ángeles en adoración. ¡Qué insondable humildad! El Creador soporta el desprecio de sus criaturas para salvarlas. ¡Qué tremendo! Una lección para nuestra adoración. Muchas veces hablamos de la cruz con demasiada familiaridad. Sin embargo, este pasaje nos invita a detenernos, a contemplar, a adorar, porque cada golpe recibido por Cristo nos recuerda la gravedad del pecado. Si el perdón no hubiera podido obtenerse por otro medio, sin duda alguna el Padre no habría permitido que su Hijo pasara por semejante sufrimiento y humillación. El precio de nuestra redención revela por una parte cuán terrible es el pecado, y por otra cuán inmenso es el amor de Dios. Nunca podremos mirar el Calvario con indiferencia. Cada escena de la pasión nos llama a postrarnos en adoración delante del Cordero de Dios, porque allí contemplamos la justicia perfecta de Dios y su gracia infinita encontrándose en una misma cruz. De ahí nace este pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el creyente llega a este pasaje, debe hacerlo con profunda reverencia. Aquí no encontramos simplemente una descripción de los padecimientos físicos del Señor Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo no es despertar una emoción pasajera,
sino llevarnos a contemplar la gloria del Hijo de Dios en la profundidad de su humillación voluntaria. Cada detalle posee significado, ya que el azote, la corona de espinas, el manto de púrpura, las bofetadas y las burlas no son hechos aislados. Todos forman parte del camino del siervo sufriente, anunciado por los profetas, y del cumplimiento perfecto del propósito eterno de Dios. A los ojos de los soldados romanos, Jesús era un hombre derrotado, digno de burla. A los ojos de Dios era el Cordero perfecto que avanzaba con obediencia absoluta hacia el altar del sacrificio. Cuanto más profundo es el sufrimiento del Salvador, más resplandece la perfección de su amor, de su obediencia y de su gloria. Dice el texto: entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan describe el hecho con pocas palabras, no intenta conmover mediante una descripción detallada, no. El Espíritu Santo dirige nuestra atención al significado espiritual de aquel sufrimiento. Sin embargo, debemos recordar que el azote romano era uno de los castigos más crueles conocidos en el mundo antiguo. No era una simple disciplina, era un castigo brutal. Muchos condenados morían antes de llegar a la cruz debido a la severidad de la flagelación. El cuerpo era desgarrado, la carne era abierta, la sangre corría abundantemente, las fuerzas físicas disminuían rápidamente, y la pregunta es: ¿por qué permitió Dios el Padre semejante sufrimiento sobre su Hijo amado? La respuesta no se encuentra en la crueldad de Roma, se encuentra en el plan redentor de Dios, ya que Isaías escribió más de 700 años antes: Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habíamos leído Isaías 53:5. Observemos cuidadosamente las expresiones del profeta: nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Cristo no sufría por delitos propios. Dice el Salmo 69:4: he de pagar lo que no robé. Cada herida estaba relacionada con nuestra condición delante de Dios, por cuanto todos pecáramos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. El pecado merece juicio. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. El juicio comenzó a recaer sobre el sustituto perfecto. Pedro confirma esta verdad cuando escribe en 1 de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La flagelación no fue un accidente, fue parte del camino hacia la cruz. Después vemos la corona de espinas. Aquí podemos hablar de la maldición llevada por el rey, ya que Juan continúa diciendo: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Este acto, realizado con intención de ridiculizar al Señor, posee un profundo significado a la luz de toda la Escritura. Si lo vemos en su contexto, para comprenderlo debemos regresar al principio de la Biblia. Después de la caída del hombre, Dios declaró a Adán que la tierra sería maldita. Le dijo: será maldita por tu causa. Espinos y cardos te producirá, dice Génesis 3:17. Los espinos aparecen por primera vez como una consecuencia visible de la maldición que el pecado introdujo en la creación. Desde entonces los espinos recuerdan que el mundo ya no es como Dios lo creó originalmente. Hablan del dolor, del sufrimiento, del trabajo agotador, de la muerte, de una creación sometida a vanidad por causa del pecado. Eso es lo que nos recuerda. Ahora, en el pretorio, los soldados toman precisamente aquello que simboliza la maldición y lo colocan sobre la cabeza del rey, haciendo una corona de espinas. Lo hacen para burlarse, pero sin saberlo están representando una verdad gloriosa. El rey está comenzando a llevar sobre sí las consecuencias de la maldición que nosotros merecíamos. Él es el sustituto. No significa que las espinas por sí mismas quitaran el pecado. La expiación se consumó cuando Cristo ofreció su vida en la cruz. Sin embargo, la corona de espinas constituye un poderoso símbolo de que el Santo de Dios
estaba entrando voluntariamente en el camino de sufrimiento que el pecado había traído sobre la humanidad. El apóstol Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. El pecado había coronado al hombre con vergüenza. Cristo acepta ser coronado con espinas para conducir finalmente a su pueblo a la gloria. Qué maravilloso contraste. El primer Adán encontró espinos como consecuencia de su desobediencia. El postrer Adán lleva espinas sobre su frente en una forma de corona en el camino de su perfecta obediencia. Donde el primer hombre fracasó, el Señor Jesucristo permaneció completamente fiel. El manto púrpura, la burla que proclamó una verdad, ya que Juan añade: y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura era el color asociado con la dignidad real y la autoridad. Los soldados pretenden realizar una parodia de coronación, burlarse de Cristo. Para ellos Jesús es un rey ridículo, un rey sin ejército, un rey sin palacio, un rey sin riqueza, un rey derrotado. Pero aquí encontramos otra ironía extraordinaria del Evangelio. Aquello que ellos hacen para humillarlo termina proclamando exactamente quién es Jesucristo. Sí, Él es el verdadero rey. No únicamente el rey de los judíos, es el rey prometido a David, es el rey anunciado por los profetas. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. Su trono no depende de Roma, su autoridad no procede del Senado, su reino no puede ser destruido por ningún imperio humano. El Padre ya había anunciado acerca del Mesías. Salmos 2, verso 6 dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El ángel Gabriel anunció a María en Lucas 1:32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los soldados ven un rey derrotado. Dios contempla al rey eterno avanzando hacia la victoria de la cruz. Salve, rey de los judíos. Las burlas continúan. Salve, rey de los judíos, lo dicen con desprecio. Pero el cielo escucha una proclamación verdadera. Jesús sí es el rey de los judíos. Él es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. Sin embargo, su misión en su primera venida no consiste en establecer un reino político por medio de la fuerza. Como él mismo declaró: mi reino no es de este mundo. Primero debía ofrecerse como el Cordero de Dios, después vendría la gloria. Primero el sacrificio, después la exaltación. Primero la cruz, después la corona de gloria. Esto armoniza perfectamente con las palabras de Pablo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8 al 11 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación y la exaltación no son dos historias distintas, son dos etapas inseparables de la obra de Cristo, nuestro Redentor. Esta es la primera parte del devocional. El día de mañana proseguiré con la segunda parte de este devocional de Juan 19, verso 1 al 5. Padre, gracias porque podemos contemplar por medio de este pasaje toda la obra perfecta de Cristo en esa cruz. Todas las doctrinas que resaltan de la obra perfecta de Cristo, y como dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hiciste perfectos para siempre a los santificados. Una obra irrepetible, única, en esa cruz, Padre. El mundo suele pensar que nuestro Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, fue su más grande derrota y su más grande humillación. Hoy con tu palabra vemos que fue su más grande victoria y que esto provocó su más grande exaltación. Y algún día, aún los que están en el cielo y los que están en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, al ver a Cristo, Señor exaltado, entronizado ahí en el trono,
Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Padre, su sacrificio no fue en vano, satisfizo tus santas demandas y una vez cubierta la deuda del pecado, con la sangre de Cristo se abrió el camino y la puerta de la salvación. Hoy te damos gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo. Tuya es la gloria, Dios, en tu Trinidad perfecta te damos la alabanza. En el nombre precioso y santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.